Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar en nuestra clase de estudios sociales sobre economía y geografía del mundo. Empezaremos con economía y algunos de sus conceptos básicos. El término economía se refiere al intercambio continuo de bienes, servicios y recursos que son necesarios en toda sociedad de seres humanos. Ahora, el principio más básico de la economía dice que no podemos obtener ninguna cosa sin pagar por ella. Todo tiene un costo. Debemos dar siempre algo a cambio de otra cosa. El costo puede que no sea necesariamente dinero o tal vez no solo dinero. Podría ocurrir que el costo fuera calculado en dinero, tiempo, esfuerzo o una combinación de todos. También puede ocurrir que lo que usted desee obtener no sea algún objeto material. Podría ser que se tratara de algo intangible como el éxito académico o la excelencia en un deporte particular. La elección individual desempeña un rol importante en la economía. Los individuos toman decisiones sobre qué hacer y qué no, qué comprar y qué no. Cada hecho económico presupone una decisión individual. Los individuos también deben decidir qué dar a cambio para realizar una compra determinada, ¿verdad? El costo de oportunidad se refiere a aquello de lo que un individuo se priva o renuncia cuando hace una elección o toma una decisión en lugar de otra. Para tomar las mejores decisiones económicas, se debe de hacer un análisis de costo-beneficio. Esto significa que usted deberá comparar el costo, lo que usted deberá pagar, con los beneficios, lo que usted deberá recibir a cambio. Por ejemplo, si usted desea producir un producto determinado, usted deberá calcular primero todos los costos que ocasiona la producción de ese producto y los costos de oportunidad de producir ese producto en lugar de algún otro y comparar los ingresos que probablemente recibirá cuando la venda. Usted deberá saber si los ingresos por la venta del producto exceden o no los costos de producirlo. En toda economía, los bienes y servicios son producidos a través de la acción conjunta de la mano de obra y el capital. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la mano de obra se refiere a los trabajadores y al trabajo que estos realizan, ya sea físico o mental. Ahora, el capital es la riqueza necesaria para financiar la producción. El capital puede incluir el dinero, los edificios o la maquinaria usados en el proceso de producción. Finalmente, los salarios se refieren al dinero que los trabajadores reciben por su trabajo. El beneficio es el excedente de capital obtenido cuando se vende el bien a un precio superior al costo de producirlo. Una empresa tiene una ventaja comparativa en la producción de un bien determinado cuando su costo de producción de ese bien es menor que el de cualquier otra empresa que hace o produce lo mismo. Una empresa que tiene una ventaja comparativa puede obtener mayores beneficios. La productividad se refiere a la producción por unidad de trabajo, es decir, a la tasa a la que los bienes o servicios son producidos. El espíritu empresarial se refiere a la cualidad de ser un empresario, es decir, a alguien que es dueño de una empresa y la administra y corre con los riesgos y esfuerzos que implica todo el proceso de producción. Ahora, una especialización significa la concentración en un área limitada de la actividad económica. Las empresas o los individuos que se especializan a menudo lo van a hacer porque la actividad que han elegido es una que ellos realizan eficientemente o una que les permite obtener mayores beneficios. Un incentivo económico es una ventaja que motiva o alienta a los individuos a hacer algo. Los incentivos económicos positivos premian financieramente a los individuos por tomar ciertas decisiones y comportarse de determinada forma. Por ejemplo, una deducción impositiva por contribuciones a organizaciones de caridad es un incentivo para que la gente done. Un presupuesto equilibrado
es un presupuesto en el que los ingresos son iguales o superiores a los gastos. Si usted gasta más que sus ingresos y debe pedir prestado para compensar el déficit, terminará contrayendo deuda. Algunos individuos contraen deuda tan grande que es imposible pagarlas. En casos extremos de endeudamiento, los individuos pueden declararse en quiebra o bancarrota, perdón, procedimiento legal en el que la propiedad del individuo puede ser usada para pagar parte de la deuda. Ahora pasemos al área de microeconomía. Un mercado es todo lugar donde un vendedor de un bien o servicio interactúa con potenciales compradores. La microeconomía es la parte de la economía que estudia el comportamiento de los mercados individuales. Los mercados operan según la ley de la oferta y la demanda. La oferta, en términos sencillos, es el conjunto de bienes disponibles, cuánto hay de algún bien. Ahora, la demanda es la cantidad de un producto que los compradores están dispuestos a adquirir. Cuando un producto es escaso, la demanda puede ser mayor que la oferta disponible y el precio de ese producto aumentará en consecuencia. Por el contrario, si la oferta del producto es muy abundante y mayor que la demanda, el precio del producto tendrá que disminuir. Si el precio de un producto aumenta, sus productores tratarán de suministrar la mayor cantidad posible del mismo para aumentar su beneficio. En el caso contrario, cuando el precio del producto disminuye, los consumidores tienden a adquirir más cantidades del producto, pues consideran que es una buena compra. El precio de equilibrio es el punto en el que la oferta y la demanda son iguales. Cuando se alcanza el precio de equilibrio, los productores pueden vender todos sus productos y los consumidores comprar todos los que desean. Las pequeñas empresas y las compañías más grandes constituyen la mayor parte de una economía basada en el mercado. Las compañías ganan dinero por la venta de bienes y servicios y gastan dinero en el pago de los salarios, en la compra de suministros y maquinaria o de bienes para la reventa. El propósito de estas operaciones es obtener beneficios, es decir, ganar más dinero del que la empresa gasta. La compañía puede dedicar los beneficios al ahorro, a distribuirlos entre sus propietarios o sus trabajadores, o pueden invertirlos para ampliar o mejorar la empresa. En algunos casos, una compañía puede gastar más de lo que gana. Se le llama déficit al gasto en exceso de lo que recaudan. Si una empresa no obtiene beneficios en repetidas oportunidades, puede llegar a la quiebra y tener que dejar de operar. Existe competencia cuando varios vendedores están en condiciones de proveer el mismo bien o servicio. Los vendedores compiten entre sí por atraer la atención de los consumidores y establecen precios más atractivos o mejoran el producto para ofrecer a los consumidores un mejor valor. Por el contrario, se produce una situación de monopolio cuando existe un único vendedor de un bien o servicio. Cuando un vendedor o una vendedora tiene el monopolio de un producto, puede pedir un precio más alto que el que pediría en un mercado competitivo, porque el bien o el servicio no puede ser adquirido de ninguna otra parte. Además, además de la venta, otra forma de ganar dinero es a través de las inversiones. Una inversión es todo artículo que uno compra con la esperanza de que con el tiempo su valor aumente. Por ejemplo, un individuo puede comprar una casa con la expectativa de que su precio incrementará en el futuro. Ahora pasemos a lo que es la macroeconomía. Se llama macroeconomía al estudio del funcionamiento general de una economía nacional y a su relación con los mercados internacionales. La macroeconomía se ocupa de lo que los países considerados como un todo producen y comercian, y de las instituciones del gobierno y privadas que operan en la economía nacional e internacional. Las instituciones más importantes que participan en la macroeconomía
Incluyen a las agencias de gobierno que se ocupan de la recaudación de impuestos, tal como es el Servicio de Impuestos Internos, ¿sí? Y aquellos organismos que regulan la actividad económica a escala nacional, como lo es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Las instituciones privadas más importantes incluyen a los principales bancos, las compañías de servicios financieros y las corporaciones que actúan en el país y en todo el mundo. La política fiscal representa la forma en que el gobierno recauda y gasta los impuestos fiscales. Cada año el presidente presenta un presupuesto ante el Congreso donde detalla su política fiscal. El Congreso decide entonces cuáles programas deberán de recibir los fondos. La política monetaria se ocupa de la oferta de dinero, que está controlada por factores tales como las tasas de interés y las reservas mínimas establecidas para los bancos. Las políticas monetarias incluyen además la administración de la cantidad de dinero o circulante, de la cantidad de dinero circulante o de las tasas de interés para promover el crecimiento económico o combatir la inflación. Los arsenales son impuestos o gravámenes que se pagan sobre determinados tipos de importaciones o exportaciones. Un arancel aumenta el costo de un bien importado y es una de las varias políticas de comercio que pueden ser promulgadas. Los economistas definen a la inflación como un aumento generalizado y continuo de los precios de bienes y servicios. La tasa de inflación es calculada sobre una base anual. En otras palabras, si la tasa de inflación es de 5%, los precios en general habrán subido un 5% en un año y la misma cantidad de dinero de los consumidores les permitirá comprar menos bienes que hace un año. La deflación, en cambio, se refiere a la reducción generalizada de precios en la economía. El Producto Bruto Interno es uno de los indicadores primarios que se usan para medir la fortaleza de la economía de un país. Este representa el valor en dólares de todos los bienes y servicios producidos por un país en un periodo de tiempo determinado. El Producto Bruto Interno representa la medida principal de la producción en los Estados Unidos. Otra medida de la salud económica de un país es lo que se le llama la tasa de desempleo. Una persona que busca activamente un empleo y no puede conseguir trabajo es considerada como una persona desempleada. Cada mes, la Oficina de Estadísticas del Trabajo de los Estados Unidos informa el porcentaje de ciudadanos estadounidenses que no tienen trabajo o que están desempleados. Ahora hablaremos del rol del gobierno en la economía nacional. En una economía capitalista, las empresas y la industria están en manos privadas y un mercado competitivo y libre fija los salarios y los precios. En una economía socialista, el gobierno es dueño de todas las empresas y fija los precios arbitrariamente. Finalmente tenemos lo que es una economía mixta, que es una combinación de estos dos sistemas. Los Estados Unidos han desarrollado en gran medida una economía capitalista. La mayoría de los otros países occidentales tienen economías mixtas. En los Estados Unidos, los gobiernos federales, estatales y locales tienen ingresos públicos y gastos. Los ingresos públicos provienen principalmente de dos fuentes: el pago de impuestos y la venta de bonos. El impuesto sobre la renta es un porcentaje del ingreso de individuos y empresas que se paga al gobierno. El impuesto sobre las ventas es un porcentaje pequeño que se añade al precio de un artículo o servicio. Un bono de gobierno es, de hecho, un préstamo. Los inversores le pagan al gobierno el precio del bono y pueden recuperar su dinero en todo momento, pero cuanto más tiempo demoren en hacerlo, mayor será su valor, porque el gobierno
paga un interés que depende del tiempo de posesión del bono. Los gobiernos usan estas fuentes de ingresos públicos, como lo son los impuestos y la venta de bonos de gobierno, para solventar sus gastos. Para el gobierno federal, los gastos incluyen la provisión de fondos para las Fuerzas Armadas y el pago de los salarios de todos los trabajadores gubernamentales, incluido el presidente. El gobierno federal también provee fondos para la educación a todos los niveles. Administra programas como Medicare, Medicaid y el Seguro Social. Regula el comercio y hace cumplir los estándares de seguridad. Financia las artes y la investigación. Mantiene los parques nacionales y las reservas naturales y contribuye al financiamiento y la conservación del sistema nacional de transporte, ¿sí? Todos estos impuestos, ¿sí? Y la venta de los bonos de gobierno sirven para proveer federalmente estas cosas. Ahora, tenemos lo siguiente, que son los impuestos estatales, ¿sí? Que estos sirven para pagar actividades como las de policía estatal y el mantenimiento de puentes y carreteras. Los impuestos locales también sirven para financiar las escuelas públicas, la recolección de residuos, el sistema de bibliotecas públicas y la conservación de los parques y plazas municipales. Los gobiernos de los estados también dependen de los impuestos para la recaudación de ingresos públicos. Cada estado determina qué impuesto cobrará. Por ejemplo, el estado de Pensilvania cobra impuesto estatal sobre la renta, pero no aplica el impuesto sobre las ventas a la vestimenta. Para finalizar este capítulo de economía, hablaremos del comercio internacional. Todo comercio implica un intercambio, algo que usted no necesita por algo que usted desea. En el comercio internacional, los individuos y las empresas exportan o lo que se llama venden a otros países los bienes que no necesitan e importan o compran de otros países los bienes que sí necesitan. La geografía desempeña un rol importante en el comercio internacional. La situación geográfica de una nación determina su clima y sus recursos naturales. Las naciones necesitan comerciar para obtener los recursos naturales o los productos manufacturados de los que no disponen. A menudo una nación tendrá un excedente de productos que podrá comerciar. Por ejemplo, el clima de la Argentina es ideal para la cría de ganado, pero no es adecuado para las plantaciones de café. El ganado provee toda la carne que necesitan los argentinos y deja un excedente que pueden negociar a cambio de café que no pueden producir, ¿verdad? Sin embargo, si se trata de una nación enemiga, es probable que se niegue a comerciar o que pretenda precios desorbitantes por sus bienes. Si una nación enemiga es rica en alguna materia prima que usted desea importar, la presión económica condicionará su relación política con esa nación. Ahora, si dos naciones son aliadas, es mucho más probable que acepten un acuerdo de comercio que beneficie a ambas partes, ¿verdad? En algunos casos, una nación puede decidir que el mejor medio de obtener un recurso natural deseado es a través de una guerra de conquista, desafortunadamente. Una nación que mantiene una disputa política con otro país puede a veces aplicarle un embargo con el propósito de ejercer presión sobre su oponente. Cuando se establece un embargo contra un país, no se exportan bienes a ese país, ni tampoco se importan del mismo. Esto significa que habrá que encontrar bienes alternativos a los que ese país produce. Por ejemplo, un ejemplo de embargo fue la decisión de Gran Bretaña durante la guerra de secesión, ¿sí? De romper las relaciones comerciales con la Confederación. En lugar de importar algodón a los territorios controlados por la Confederación, Gran Bretaña importó algodón de la India hasta el final de la guerra.
En este siguiente capítulo hablaremos de los ecosistemas. Durante millones de años, los procesos físicos han ido moldeando y modificando la superficie de la Tierra. Los continentes que conocemos en la actualidad no siempre han tenido la misma forma. Con el tiempo, las masas continentales se separaron unas de otras o chocaron entre sí, y esto dio origen a nuevas masas de tierra. Las fuerzas en el interior de la Tierra provocaron el surgimiento de las montañas, pero el viento y el agua erosionaron las rocas. Como resultado, como resultado de todas estas acciones, la Tierra tiene diferentes accidentes geográficos y climas variados, que son habitados por grupos distintos de plantas y animales. El clima de una región abarca diferentes fenómenos, los vientos y las temperaturas predominantes y la cantidad y el tipo de precipitaciones promedio. El clima es afectado por factores geográficos como la proximidad a las montañas o a los grandes cuerpos de aguas frescas o saladas. El clima puede cambiar cuando se modifica alguno de estos factores. El término ecosistema se refiere a la interacción continua entre la Tierra y el clima y los organismos vivos en una ubicación determinada. La acción conjunta de todos estos factores contribuye a la creación de un sistema natural que sustenta a los organismos que viven en él. Por ejemplo, en un bosque, en una región templada de América del Norte, los árboles producen nueces y frutos como parte de su ciclo reproductivo. Las aves y los animales pequeños se alimentan de estas nueces y de estos frutos para sobrevivir. Los lobos y los halcones, a su vez, se alimentan de los animales pequeños y las aves. Otros animales sobreviven alimentándose de los insectos que habitan en el suelo y los árboles. Los restos de plantas y animales muertos contribuyen por su parte a dándole nutrientes al suelo que alimentan a las plantas y a los árboles. Todo el sistema, como pueden ver, está trabajando en conjunto para sustentar a las generaciones sucesivas de seres vivos de esta área. La Tierra está dividida en diferentes ecosistemas. Por ejemplo, el ecosistema tropical en los bosques lluviosos o selvas de América del Sur es completamente diferente en términos de clima. Precipitaciones y organismos vivos del ecosistema desértico del sudoeste de los Estados Unidos. Buena parte de los Estados Unidos y de Europa están situados en una zona de clima moderado llamada región templada. Ahora pasemos a lo que es la geografía y el desarrollo de las sociedades humanas. La geografía determina en gran parte cómo y dónde vive la gente. El clima y las características físicas o topografía de la Tierra son muy importantes. Las regiones con climas extremadamente fríos, como en el norte del Canadá, están escasamente pobladas, perdón. Las zonas montañosas con climas rigurosos están generalmente menos pobladas que las regiones de llanuras, donde la agricultura es mucho más fácil. A través de la historia, los pueblos tendieron siempre a asentarse en lugares con suelo fértil, con agua fresca, abundante y de fácil acceso. Esa es la razón por la que los asentamientos de las civilizaciones más antiguas se establecieron en los valles de los ríos, como en el valle del Nilo en Egipto y en el valle de Yangtze en China. Hoy la población tiende a ser más numerosa en las zonas costeras, a menudo cerca de los puertos, desde donde el transporte de personas y bienes resulta más fácil. Estas zonas atraen a más individuos porque ofrecen comparativamente mayores posibilidades económicas. La geografía y el clima influyen también en las elecciones que hace la gente. El clima determina la vestimenta que la gente usa, los cultivos que crecen, los animales que cría para alimentarse y los medios de transporte que emplea. Por ejemplo, la península itálica es una zona de montañas con suelo seco y rocoso. Junto con las temperaturas templadas de la región mediterránea, constituye un ambiente ideal para el cultivo de las uvas.
Estos factores geográficos han hecho de Italia uno de los mayores productores y exportadores de vino desde los días de la antigua Roma. La geografía también desempeña un rol en los conflictos entre la sociedad humana. Los países siempre deben considerar cómo defender sus fronteras. Los países con defensas naturales, como las costas oceánicas o las altas montañas, son más fáciles de defender que los países situados en medio de grandes planicies y rodeados de vecinos hostiles. Los factores geográficos pueden ser causa de la victoria o la derrota en una guerra. La distancia es un factor importante y lo era más antes de la invasión de los aviones. Cuanto más se aleja un ejército de sus fuentes de suministro, mayor es el riesgo de derrota. Los ejércitos invasores pueden encontrar condiciones climáticas duras con las que no estén familiarizados o terrenos montañosos que hagan difícil el transporte. La geografía ha sido un factor importante en las guerras durante toda la historia de la humanidad. Los seres humanos han alterado significativamente el medio ambiente natural en el que se han asentado. Han removido los suelos para sembrar cultivos, han talado bosques para dedicar los terrenos deforestados a la agricultura o a la construcción. Han creado sistemas de riego y de eliminación de desechos. Han creado muros y cercos para marcar los límites de sus propiedades. Las grandes sociedades humanas han ido más allá de estos pasos. Han creado puentes, carreteras y ciudades. Desde comienzos de la era industrial han construido fábricas, minas y ferrocarriles. Todas estas actividades del ser humano han alterado el medio ambiente. Las grandes sociedades humanas necesitan administrar los recursos. Un recurso natural es un bien proporcionado por la naturaleza que es de utilidad para los seres humanos. Esto incluye el agua, los bosques, los minerales, el aire, los animales, los combustibles fósiles, las plantas y las rocas. A partir de los cambios producidos por la revolución industrial a comienzos del siglo XIX, los pueblos han venido consumiendo recursos naturales a un ritmo cada vez más rápido. Algunos recursos naturales, como el carbón y el petróleo y el gas natural, son limitados o lo que se conoce como no renovables. Con su uso continuo, se acabarán algún día. La sostenibilidad se refiere a la forma de usar los recursos naturales sin agotarlos o destruirlos. La industrialización ha producido la contaminación del aire, el agua y la tierra en una escala masiva. El problema ha empeorado con el tiempo y a comienzos del siglo XXI ha resultado en un calentamiento global. Las temperaturas promedio han aumentado en toda la Tierra, provocando el retroceso de los glaciares y la subida de los niveles del mar. Las diferentes sociedades han reaccionado ante el problema ambiental de forma variada, dando origen en muchos países a movimientos ecologistas o lo que se conoce como movimientos verdes. La gente recicla los productos usados a fines de reducir la cantidad de desechos y plantan jardines en las ciudades, en tierras desocupadas o en los techos de las casas. Los agricultores, por su parte, han cambiado su método de cultivo para hacer un mejor uso del suelo. Algunos agricultores ya no usan más pesticidas y se dedican a la producción de cultivos orgánicos. Sin embargo, no todos los países participan en estas medidas de protección. Algunos temen que sus economías se vean afectadas por el uso en sus fábricas de métodos de producción y de eliminación de desechos más limpios y ecológicamente más responsables. Ahora hablaremos un poco de las migraciones humanas. Una migración es un desplazamiento de un gran número de personas de un país, lugar o región a otro. Las migraciones humanas han ocurrido a lo largo de la historia por tendencias de la población y por problemas puntuales. Existe una conexión entre las migraciones humanas y la geografía y el medio ambiente. En muchos casos, las personas migran a regiones donde la tierra de cultivo es abundante o donde los cultivos pueden desarrollarse más favorablemente. En otros, las personas migran en búsqueda de un clima más favorable para obtener trabajo o recursos naturales.
o para evitar la pobreza, las guerras o los efectos de desastres naturales. Ahora hablemos un poquito de algunos términos que se usan en las migraciones humanas. Por ejemplo, tenemos el término inmigrar, que significa entrar en un país por lo general para establecer una residencia permanente. Emigrar, por el contrario, significa abandonar un país para asentarse en otro lugar. Las personas pueden inmigrar o emigrar por razones muy variadas. A veces grupos de personas se han dispersado fuera de sus lugares de origen por elección o involuntariamente. Se le llama diáspora a esta dispersión de grupos de personas. Cuando las personas se desplazan a nuevas tierras, se enfrentan a nuevas culturas. Se le llama cultura a la forma de vida de un grupo particular de personas que comparten un idioma, valores, religión, creencia, arte, literatura, música y formas de vestir y de alimentarse. La difusión cultural describe la transmisión de ideas culturales a otros grupos de personas. Esto puede suceder cuando personas pertenecientes a culturas diferentes viven en proximidad. Con el tiempo, el contacto entre las culturas lleva a una mezcla de las mismas. La difusión cultural puede ocurrir también cuando un país conquista a otro y los derrotados son forzados a adoptar la cultura de los vencedores. A comienzos de la historia, casi todos los individuos vivían en sociedades que desarrollaban actividades agrícolas. En la actualidad, muchas de las sociedades del mundo son, por el contrario, sociedades urbanas que habitan en ciudades y pueblos. Hoy más del 50% de la población mundial vive en las zonas urbanas. Esta es la primera vez en toda la historia que ocurre una situación como esta y se espera que el crecimiento de las poblaciones urbanas continúen aumentando. Existen muchas razones que justifican estas tendencias. Las ciudades ofrecen mucho más oportunidades de empleo, educación y cuidado de la salud que las zonas rurales que tienen poblaciones menos numerosas. Sin embargo, el desplazamiento a una zona urbana no garantiza una mejor calidad de vida, especialmente en los países en desarrollo de Asia, África y América Latina. Muchas de las personas que se desplazan a las ciudades con pocos recursos propios o sin ellos, pronto se encuentran viviendo en condiciones de pobreza. En esos países, las ciudades no proveen de suficientes oportunidades económicas para sustentar una población en rápido crecimiento. Los niveles de pobreza son, por lo general, mayores en las zonas donde la población aumenta más rápidamente. En el 2013, el total estimado de la población mundial era de 7.200 millones de habitantes. Esta cantidad se espera que aumente a 10.900 millones a comienzos del próximo siglo. La mayor parte de este crecimiento de la población es producido en los países en desarrollo. En los países más desarrollados, como los países europeos, los países de América del Norte y el Japón, la población crece a un ritmo mucho más lento, principalmente porque el tamaño de la familia tipo es ahí más pequeño. Para finalizar nuestro capítulo de ecosistemas, vamos a hablar un poquito de las herramientas y destrezas geográficas. Se usa el término lugar o región para referirse a una ubicación en la Tierra. Un lugar es una ubicación individual, por ejemplo, un país, un pueblo, una ciudad. Sin embargo, una región es un grupo o conjunto de ubicaciones, por ejemplo, una agrupación de países vecinos, estados o provincias. Para mostrar la organización espacial de personas, lugares o entornos en la superficie de la Tierra, se usan varias herramientas. Tenemos un globo terráqueo, que es la representación más precisa porque tiene la misma forma de la Tierra. Sin embargo, incluso el globo terráqueo más grande es una representación en escala muy pequeña de la Tierra y no puede mostrar muchos detalles. Los mapas planos distorsionan la curvatura real de la superficie
pero un mapa detallado de una zona pequeña permite mostrar muchas más información que un globo. Diferentes tipos de mapas pueden representar distintas características físicas y humanas de lugares y regiones. Existe una amplia variedad de mapas. Un mapa político, por ejemplo, muestra los nombres y las fronteras de los países, estados o provincias, ciudades y pueblos. Sin embargo, un mapa topográfico muestra la revelación comparada sobre el nivel del mar. Y finalmente tenemos lo que es un mapa climático. Un mapa climático muestra las zonas que reciben la mayor y la menor cantidad de lluvia y cuáles son las zonas que tienen las temperaturas más elevadas y las más bajas. Bueno, con esto terminamos nuestros dos capítulos. ¿Sí? Recuerden, por favor, de revisar las diapositivas donde tenemos más información de cada uno de estos capítulos. Muchas gracias y nos vemos la próxima vez para cubrir nuestros últimos capítulos. Hasta luego.